Como les comentaba antes del corte, el Congreso de Oklahoma, allá en Estados Unidos, aprobó una ley que prohíbe el aborto en prácticamente todos los casos, salvo que la vida de la mujer esté en riesgo. Por si esto no fuera lo suficientemente injusto, las sanciones también contemplan multas y hasta 10 años de prisión. Ariel Mutsatsos, desde Washington, D.C., cuéntanos qué ha dicho el republicano Kevin Stitt sobre esta polémica ley, más porque ha sido su principal impulsor. ¿Cómo están? Bueno, el gobernador de Oklahoma probablemente la vaya a firmar porque su oficina respondió a diversos medios que él en campaña se había comprometido a firmar cualquier ley que fuera provida, como le llaman en México y en Estados Unidos a este tipo de leyes. Y entonces lo que se espera es que el gobernador la firme. Si la firma, entraría en vigor, en teoría, el 26 de agosto. Pero antes de ello, hay un procedimiento en la Suprema Corte de Mississippi, y en la Suprema Corte de Justicia hay un procedimiento en Mississippi por un caso que interpusieron en la justicia de ese estado, que podría, y subrayo el podría, echar para abajo la famosa ley de Roe versus Wade, aprobada en 1973, que para todos los efectos es la que autoriza el aborto hasta las 23 semanas e impide que los estados bloqueen el aborto siempre y cuando este se realice antes de las 23 semanas de concepción en todo Estados Unidos, a nivel federal. Después los estados pueden darle vueltas a esta ley de Roe contra Wade, aprobada en 1973, y bloquear el aborto después de esas semanas y bajo circunstancias muy especiales. Pero antes de las 23 semanas tienen que permitir el aborto con base en esta ley. Esto es en general. Ahora, con esta nueva ley que aprobaron en Oklahoma, en donde no se habla de aborto en términos de semanas de concepción, sino solamente en aquellos casos en donde peligra la vida de la madre y haya una emergencia médica, o sea, prácticamente nunca, pues en ese sentido está muy restringido. En ese sentido, si esta ley fuera firmada por el gobernador, pero la Suprema Corte no respaldara la ley de Mississippi, que habla de 13 o 15 semanas para la práctica del aborto, pues entonces muy probablemente esta ley quedaría fuera de, valga la redundancia, de la ley de 1973 de Roe contra Wade y no se aplicaría. Además, en estos momentos, las organizaciones pro elección de las mujeres, pro choice, pro aborto, por decirlo de alguna forma, están ya organizadas para interponer un recurso legal en Oklahoma para ver si pueden parar esta ley. Entonces, es algo que todavía está en los entresijos, en el laberinto legal de ese estado y a nivel federal en Estados Unidos. Pero para ponerlo de manera simple, si en estos momentos todavía se puede parar esta ley, si es que conceden este bloqueo, al menos temporal, contra la ley a estas organizaciones. Si no lo concedieran, la ley entraría en vigor el 26 de agosto si el gobernador la firma, pero hay que ver si la Suprema Corte termina por echar abajo Roe contra Wade, aprobando efectivamente la ley del estado de Mississippi. Y eso se ve complicado, se ve razonablemente difícil en estos momentos. Más porque además ha tenido muchísimo apoyo, aún ignorando a las mujeres que sean violadas o que sufran de incesto. Hay que decirlo, tiene muchísimo apoyo. También hay mucha gente que está en contra de esta famosa ley Roe versus Wade. Ahora, Ariel, ¿es una cuestión de republicanos contra demócratas o de verdad se piensa que el aborto es una amenaza? ¿Qué dicen en el Congreso? No, a ver, esto siempre ha estado muy politizado en Estados Unidos, desde Roe contra Wade y antes de Roe contra Wade. Los demócratas en general son pro elección y los republicanos son en realidad pro prohibir el aborto, pro prohibición. Entonces, ya hay, por supuesto, algunos demócratas que no están tan de acuerdo. Hay, por supuesto, algunos republicanos que tampoco están tan de acuerdo con la posición tradicional de cada uno
de sus partidos, pero en general esto sí es una cuestión de demócratas contra republicanos. Oklahoma es un estado que tiene un gobernador republicano, en donde hay mayoría republicana en el Congreso de ese estado. Digo, fue aprobada por 70 contra 14 la ley el martes, así que como te imaginarás, como se imaginarán, la verdad es que es una cuestión muy marcadamente republicana. Casi inevitable. Bueno, pues Ariel, seguimos muy pendientes y nos vemos muy pronto para su actualización. Gracias.